¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. ¿Cuánto estamos las mujeres dispuestas a callar por amor? ¿Cuánto estamos dispuestas a aguantar? Y así, en nombre del amor, ¿no es cierto?, voluntaria e involuntariamente vamos perpetuando macro y micro violencias, violentaciones en contra nuestra. Y seguimos permitiendo que seamos humilladas, abusadas, hasta que esta situación literalmente nos revienta en la cara. La historia que esta noche nos cuenta Fernando Díaz es de verdad desoladora. Desde su silla de ruedas, con todo el cuerpo inerte, deseando un día sí y el otro también, dejar de ser para siempre el paquete en el que ella dice se ha convertido. Cirila Guzmán recuerda todo lo que ocurrió esa noche de Año Nuevo, cuando en los juegos amatorios con su pareja, con Juan Carlos Guzmán Saxara, hay que decir que ella admite que ambos gustaban de cierta brusquedad en los juegos amatorios, que los disfrutaban y que eran consentidos. Entonces esa noche de Año Nuevo, en un hotel de Santa Anita, estaban en ello, pero Juan Carlos le hace una llave alrededor del cuello de la que ella no podía zafarse. Y en reiteradas oportunidades le dice, ¿sabes qué? No puedo, suéltame, suéltame. Varias veces no la soltó hasta que, ¡crack!, un crack que los paralizó. Enmudecieron y ella no pudo moverse más. No pudo moverse más y hubo que llamar a los bomberos. Y en lo que los bomberos llegaban, convinieron y Cirila dice que por los ruegos y la presión de él en decir que todo había sido un accidente. Cirila tiene 4 vértebras fracturadas que la han dejado cuadraplégica. Estuvo con una traqueotomía, 5 meses sin poder hablar, en coma inducido. Cuando finalmente despierta del coma se entera de que este sujeto simplemente se había hecho humo y ella termina diciéndoles, el que me provocó esta condición es Juan Carlos, que desde entonces no lo ve y que además dice le debe una suma de dinero importante. Ella tiene un abogado de oficio del Ministerio de la Mujer que está peleando para que la Fiscalía no archive el caso, en virtud de la versión que ambos dieron originalmente. Y Juan Carlos, ¿qué dice? ¿Qué dice de todo esto? Porque Fernando Díaz lo ubicó. Véalo en el siguiente reportaje. Haber hecho todo y para que me deje en ese estado y no hacerse responsable, porque cuando me dijo que mintiera, me dijo, si dices que te caíste, yo te voy a apoyar. Yo en ese momento no pensé que iba a quedar en ese estado. Cuando Cirila Guzmán despertó del coma, se dio cuenta que en 30 días de profundo sueño ya se había convertido en otra persona. Que poco o nada quedaba de aquella mujer que un 1 de enero del año pasado recibía la llegada del 2020 en la habitación de un hotel en Santa Anita, junto al hombre que había jurado amarla hasta el final. Pero siempre fue como agresivo, a veces me mordía los hombros cuando me abrazaba y me dejaba morado. Y yo pensé que eso era normal. ¿Por qué pensabas que era normal? ¿Por qué? Porque yo lo quería mucho. Yo estaba enamorada. El amor puede llevarnos a veces a no querer saber la verdad. Y en nombre del amor, esta mujer de 43 años ha sido capaz de sostener una mentira. Todo este tiempo has arrastrado esta mentira. ¿Te arrepientes? Sí, porque si lo hubiese dicho desde un inicio la verdad, otra cosa sería, pero como le digo, yo seguí mintiendo porque tenía miedo por mi hijo, porque le podía pasar algo. ¿Te amenazó? Sí. Por amor, Cirila Guzmán vive hoy atada a una silla de ruedas, protegiendo al presunto responsable de una cuadriplegia irreversible. ¿Cómo se llama él? Juan Carlos Saxara Muneira. Buenas, ¿aquí vive Juan Carlos Saxara? Lo que ella dice es que le apretaste el cuello con las piernas. Sí, pero como le digo... ¿Sí? No, le estoy diciendo, eso dice en
en las declaraciones. ¿Qué fue lo que pasó con Cirila Guzmán aquel año nuevo del 2020? ¿Qué ocurrió entre las cuatro paredes de una habitación de hotel a la cual llegó en compañía de su entonces pareja Juan Carlos Sáxara Munaya? Sentí cómo sonó mis huesos. El cuello. Ajá. Como un crack. Sí, sonó 2 veces porque se han salido 2 discos de mi cuello, de mi cervical. Y en ese momento ya no sentí mi cuerpo. ¿No pudiste pararte? No pude. Cirila tenía 12 años cuando llegó a Lima de su natal Andahuaylas a la casa de los Valegui Ortiz en San Borja. Ahí creció, fue educada, se convirtió en madre y junto a su hijo en un miembro más de la familia. Todo iba bien hasta que se enamoró de un extraño. Ella salía sola, regresaba muy tarde, sola también, y eso no me gustaba, ¿no? Cirila había seguido cursos de técnica de enfermería. Trabajaba en una casa de reposo en La Molina, donde Juan Carlos era personal de limpieza. Se conocen, bueno, como todos, ¿no? Cada uno en su trabajo, pero ellos se conocen y luego sí me enteré, ¿no? De que tenían una relación, ambos me lo afirmaron. Bueno, ¿no? Y siempre les daba que trabajaran en la institución, ¿no? Su relación podían mantenerlo afuera. Entonces, ahí donde ellos se conocen. Sin embargo, fuera del trabajo, la relación se tornaba por momentos tóxica. Según Cirila, Juan Carlos Sáxara ejercía sobre ella cierto poder y control. Yo me quería alejar. Él me decía, tú eres una persona muy importante en mi vida, yo te quiero que estés en cada paso de mi vida. Y me llamaba 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Entonces yo pensé que me quería, de alguna forma me quería y me sentía querida. Y nuevamente, en nombre del amor, llegó incluso a prestarle dinero y a endeudarse con las tarjetas de crédito. ¿Cuánto dinero te debe? 7.650. ¿Por qué? Porque él me pedía prestado de poco en poco. Después ya era con la tarjeta, íbamos me llevaba para comprar zapatillas, ropa, y yo pagaba con la tarjeta. Y yo le decía, ya llegó, ya es la fecha para pagar. No sé, después te pago. A Juan Carlos literalmente se lo tragó la tierra. Después de lo que pasó en el hotel, no lo volvió a ver nunca más. ¿Tú sabes en qué estado está Cirila ahora? No sé porque no me han dejado verla. ¿No te han dejado verla? No quiero hablar más porque tendré que hablar con mi abogado a ver si es que de alguna forma me permite. No sé de eso. Claro, ¿quién es tu abogado? Mi abogado, sí tengo un abogado. Sí, pero ¿cómo se llama para buscarlo en todo caso? Porque sí me gustaría escucharte, ¿no? O sea, Claro, pero por eso le llamaría a él. Ajá. Y de alguna forma él me podría aconsejar o cómo se puede, no sé, cómo se puede andar en esta situación. Eran las 6 de la tarde del 1 de enero del 2020. Se registraron en una de las habitaciones del Hostal Esplendor. Juan Carlos se había quedado dormido mientras Cirila decidió comerse unos chocolates que él había comprado. Cuando él despertó y al no ver los chocolates, reaccionó de una manera violenta. Estábamos ahí en la cama, me sujetó con las piernas del cuello y yo le dije, me duele, au. Pero él seguía ajustándome con las piernas como alicate. Tenía el cuello atrapado en las piernas de Juan Carlos. Cirila sentía que el dolor se tornaba cada vez más intenso, pero él, lejos de liberarla, parecía disfrutar de la acción. Yo asumo que en la situación él ha podido ajustar el cuello con ambas piernas, ¿me entiendes? Sin brazos, ¿no? Que eso sí es muy peligroso, ¿no? Y si ha ejercido una presión, ¿no? Con ambas piernas tan fuerte que sí definitivamente le ha quebrado la cervical, ¿no? Quienes practican las artes marciales saben de la fuerza que puede tener una llave hecha con las piernas. Cirila forcejeó por varios segundos tratando de zafarse. Al borde del llanto le imploró que la soltara, hasta que sintió un crujido en el cuello.
Yo le dije, llama a un doctor, llama a una ambulancia, algo. Él me dijo, ¿y qué le digo? Y yo le dije la verdad. Él me dijo, no, hay que decir que te caíste. Y yo le dije, ya, pero llama a un doctor porque me duele demasiado, me dolía demasiado el cuerpo, estaba confundida. Estaba tan confundida y aturdida por el dolor que no reparó en la manipulación de Juan Carlos. Cirila había ingresado a la espiral de la mentira y fue así que dio otra versión de los hechos. Entonces Siri me dice, amiga, tuve un accidente, por favor no me dejes, ayúdame. Me he resbalado en un baño y no me puedo mover. ¿Cómo que no te puedes mover, Siri, de verdad? Le digo, no te puedes mover. De un resbalón, sí, amiga, me he resbalado. Entiendo que por temor y por amor que ella le ha tenido a su pareja, lo que hizo fue ocultar lo que realmente había pasado. Definitivamente, la conducta del señor deja mucho que desear, es reprochable de todas maneras. Cabe también precisar que es una persona que la manipula a ella, ¿no? En sus sentimientos, en su actuación, a fin de que no lo denuncie y que le diga, bueno, por favor, me voy a la cárcel, yo te voy a ayudar, y que posteriormente la abandone. Fueron los bomberos quienes atendieron la emergencia y sacaron a Cirila Guzmán de este hostal en Santa Anita. Tuvieron que hacerlo en una camilla porque ella no podía caminar en ese momento. Cuando llegó al hospital Almenara, los médicos diagnosticaron una fractura de médula y una parálisis irreversible. Así quedó Cirila, en UCI, en coma y pues con una discapacidad permanente. Fue inducida al coma y operada de emergencia. Aquello que le atrapó su frágil cuello le provocó lesiones tan fuertes comparadas, según los médicos, a las causadas por un accidente de tránsito. El trauma que ha tenido a nivel cervical es bien alto, es C4, C5, cervical 4, cervical 5. Y ella incluso ingresó con un compromiso neurológico completo, ¿no? Tanto motor como sensitivo. Ella no podía mover las 4 extremidades. Después de mes y medio en coma, Cirila despertó. Cuando desperté estaba con un ventilador mecánico, con una traqueostomía, no podía hablar. No me entendían las enfermeras, no me entendían. No podía mover absolutamente nada más que el cuello un poco. Y de verdad fue como una pesadilla. La Fiscalía investigó el caso inicialmente como tentativa de feminicidio. Sin embargo, la versión de Cirila protegiendo a su presunto agresor cambió el curso de la historia, al punto que hoy el Ministerio Público ha decidido archivar el caso. La defensa apelará en segunda instancia. Hemos interpuesto un recurso de revisión a fin de que el caso sea revisado por la segunda instancia y amplíe la investigación de primera o formalice la denuncia contra el señor Saxara. Juan Carlos Saxara no volvió a acercarse a ella. No cumplió tampoco su promesa de pagarle, ni de cuidarla, ni de velar por su salud. Juan Carlos Saxara, paga por lo que me hiciste. Mírame cómo estoy, cómo me dejaste. No puedo hacer nada por mí. Extraño a mi familia, extraño todo. Extraño trabajar y mira cómo me han sacado. Lo buscamos y lo encontramos. Juan Carlos tiene su propia versión de la historia. La familia en ningún momento me ha facilitado verla, hablar con ella hasta el día de hoy. Y de alguna forma, yo no sé ahorita cómo es su situación. Pero el punto aquí es esto, ¿cómo se lesionó el cuello Cirila? Yo, ¿no? Como le digo, lo voy a informar y... Vale, ok, listo, gracias. Prometió darnos una entrevista, pero jamás se comunicó. Quiero que se haga justicia. Eso es lo único que pido, que se haga justicia. Porque él es el culpable, por su culpa estoy así. Mientras tanto, Cirila Guzmán ve la vida escurrírsele entre esos dedos que a las justas puede mover, llenándose cada día de amargura,
por haber amado ciegamente. El amor que de tan brillante nos pone una venda sobre los ojos, nos enceguece, no es amor, no es amor. Tenemos que aprender a identificar las señales de alarma que nos dicen que estamos en peligro. El hombre controlador, el que te dice porque te quiero, te cuido, entonces mejor no salgas con esa minifalda. Porque te quiero, te cuido, entonces cuando tú salgas con tus amigas me tienes que mandar tu ubicación, me tienes que decir dónde estás, me tienes que llamar y luego cuando llegues a tu casa me tienes que decir. Eso no es amor. Tenemos que empezar a identificar las señales del machista cavernario, que cree que puede hacer con nosotros lo que quiere y que al principio no es por amor, es porque te cuido, es porque te quiero y uno se quiere comprar esa historia. Esta noche el mensaje es para Juan Carlos Sáxara, que ya ha visto en este reportaje cómo dejó, porque ahora hay que entender y por eso lo dijimos en la introducción del reportaje. Aquí había consentimiento de ciertas formas de demostrar amor, juegos ¿no? amatorios, un poco bruscos, consentidos. Pero luego ya conociendo de voz de Cirila la naturaleza de la relación, entonces empezamos a entender que había cierto nivel de sometimiento. Juan Carlos, tú has visto a Cirila esta noche, no te puedes desentender. Ahora ya sabes cuál es tu situación. Y esperemos que el Poder Judicial o que la Fiscalía no archive el caso, sino que permita la investigación completa, porque aquí cabe una responsabilidad aun cuando haya podido haber consentimiento, porque hay lesiones irreversibles. Hay lesiones irreversibles y hay una responsabilidad que tiene que asumir quien las provocó. Y en el testimonio de Cirila es Juan Carlos Sáxara. Si eres hombre y amaste alguna vez a Cirila, acércate y asume. Y que la Fiscalía de ninguna manera archive este caso. Cuando los problemas familiares trascienden el ámbito familiar y empiezan a suponer, ¿no es cierto?, ya una incordia para las personas alrededor, los vecinos, por ejemplo, entonces ya es un problema que merece mirarse con más detención, ¿verdad? El infierno en la casa de los Díaz Chavergo puede desatarse a cualquier hora del día o de la noche. Los vecinos de esta familia en plena madrugada pueden despertarse escuchando los gritos destemplados, los insultos, las peleas, en esta batalla sin cuartel que se ha desatado por la propiedad de la casa que habitan los hermanos Díaz Chavergo y también la viuda de uno de ellos. Tal es el nivel de encono que incluso se hostigan y se han llegado a cortar los servicios básicos como luz y el agua y no dejan margen para una posible conciliación. El bien en disputa es la casa que construyeron Juan y Catalina Chavergo y que se les han dejado en herencia a sus 6 hijos. Esa casa donde se reunían los domingos para los almuerzos familiares y todo era felicidad hasta, según los hermanos Díaz, que José, uno de ellos, se casa con Ruth Laredo. Los hermanos dicen que esa era una relación malsana, al punto que ambos se terminan denunciando mutuamente infidelidades y agresiones hasta que José finalmente pide el divorcio. Pero el divorcio no se concreta, según los hermanos, porque Ruth ya había hecho el cálculo de que cuando sus suegros murieran, pues ahí había una herencia en disputa y que ella iba a reclamar su parte. ¿No es cierto? Porque la casa fue dividida en 3 pisos iguales, uno de ellos lo ocupaba Ruth y su hija. A la muerte de José empiezan los problemas de enfrentamiento entre Ruth, sus cuñados y sus sobrinos. Porque Ruth lo que denuncia esta noche es que lo que pretenden es dejarla sin la herencia que les corresponde por ley a ella y a su hija. Mientras que los hermanos Díaz Chavergo dicen, no, pero Ruth es una joyita, es lo que dicen y van a escuchar. Ruth incluso, dicen, ha atentado contra su hermano cuando él vivía. La de nunca acabar, que Angélica Villegas les muestre con estos videos que son francamente de terror. Vamos a ver. Como pendejo vienes acá todavía tú. Todavía. ¿Qué crees que todavía no te conozco? ¿Crees que no te conozco, concha? Deja la radio prendida. Tú no pagas. No has pagado la luz, por el amor de Dios. Graba, porque mira la reja cómo está rota por tu culpa. Ahorita con ese huevón es que ha roto todo, pues. Ya te pones a hablar.
Entre tinieblas y gritos que despiertan a todo un vecindario, un teléfono registra otro capítulo más del infierno familiar que protagonizan los Díaz Chambergo y la viuda de su hermano José frente a la casa de San Juan del Lurigancho, que se disputan hace 6 años, amenazándose con desalojos. Todo se saldrá de control cuando los Díaz denuncien que además su cuñada ya mete en la propiedad de ellos a su nueva pareja. Este señor, tú dices que tu invitado, y ya sabemos que es Juan Martín Arboleda, él es Juan Martín, ¿y qué? Ahora conchudamente te lo traes a vivir acá, en la casa donde vivía con mi hermano. Mi hermano ya falleció, pero este señor que hace acá en la casa de mi hermano, tú no vienes. ¿Qué gente? Esto le vas a pagar tú. Hablar de la familia Díaz Chambergo era sinónimo de unión para sus amistades. Las fotografías plasmaban sonrisas plenas en el matrimonio de don Juan y doña Catalina, que convirtieron su hogar en el fraterno encuentro de cada almuerzo dominical con sus 6 hijos. Así, José, uno de los mayores, les haría un gran regalo, un terreno en la urbanización Mariscal Cáceres de San Juan del Lurigancho, como nos cuenta Piero, su sobrino mayor. El terreno lo compró mi tío José Díaz en el año 95 aproximadamente. En el año 2000, él aún soltero todavía, transfiere la propiedad a nombre de mis abuelos. No habían transcurrido ni 5 minutos de nuestra llegada cuando nos sorprendía una mano grabando con un teléfono desde el 2º piso, entendiendo por qué los apodan la familia Infierno. Nos grababa Ruth Laredo, la viuda de José Díaz, hoy enfrentada a sus cuñados y sobrinos. Buenos días. Sí, creo que nos está grabando y si quiere conversar, conversamos con usted. Mientras esperamos por Ruth, Piero nos contó que luego de construir en 90 metros cuadrados, sus abuelos compartieron los 3 pisos con 3 de sus hijos, ya que el resto vivía aparte. En el primer piso vivían mis abuelos cuando ellos venían de provincia. En el 2º piso, en la mitad de adelante, mi abuelo solidariamente le había cedido 2 habitaciones a mi tío José cuando él estaba soltero. Y entre estas 2 columnas, de aquí para atrás, estaba la mitad de mi tío Gregorio. El 3er piso lo ocupaba mi tío Luis junto con toda su familia. ¿Cuál era el concepto o la idea de esta última área? La idea de este piso era que sea un área común para todos los hermanos. Los trabajos suspendidos en el lugar de compartir familiar coincidían con la separación del núcleo en el año 99. La matriarca falleció y además su hijo José se casó rápidamente con Ruth Laredo, quien para los Díaz buscaba la fortuna de su marido, quien se volvió distante con sus parientes. Ella al comienzo pensó que esta casa era de mi tío. Cuando se dio cuenta que no, que la casa era de mis abuelos y por derecho era de todos los demás hijos, parece que se acabó el encanto, por así decirlo, ¿no? Comenzó a agredirlo. Comenzaron las discusiones por dinero, lo comenzó a endeudar. El tiempo que estuve acá viviendo, se escuchaban gritos cuando ya, aparentemente mi hermano creo ya no podía sobrellevar esa relación con la señora, e incluso estaban ya separándose. Llegó mi hermano a vivir un tiempo en la parte del primer piso. El tóxico matrimonio entre Ruth y José, quienes tuvieron una niña, quedaría en denuncias que ambos se hicieron por infidelidad, presunto abandono de hogar en Ruth y violencia doméstica, razón por la cual los Díaz no comprendían por qué razón, si el matrimonio estaba separado físicamente, Ruth continuaba en el 2º piso de esa vivienda, negándonos ella cualquier lío marital. Según la información que tengo en documentos, la relación entre usted y su esposo era hostil. Señorita, le explico. Mi esposo en Mala tenía una pareja. ¿Tiene cómo confirmar que su esposo le era infiel con otra mujer? Sí, ahí tengo el documento. ¿El documento de qué exactamente? La denuncia que yo hice cuando me enteré que el esposo de la señora me fue a buscar a mí a Mala diciéndome que mi esposo estaba andando con su señora. A raíz de esto, la situación entre ustedes se volvió violenta. Señorita, no, para nada. ¿Había o no una relación tóxica y difícil entre usted y su esposo? No, eso es inventado por ellos y pagado a los policías.
Ruth no presentaba pruebas que confirmaran manipulación policial en las denuncias, mientras que su esposo inició los trámites del divorcio en el 2016, pero los días señalaban que ella se negaba a firmarlo, presumiendo que si seguía siendo la esposa, heredaba parte de la vivienda que le quedó a su suegro, marido y cuñados al morir su suegra, iniciándose la disputa por la casa. Mi tío le pidió el divorcio a Ruth en enero del 2016, tras la infidelidad de Ruth y tras ella haberse ido a vivir con su amante a San Juan de Miraflores. Es lo que ustedes dicen, pero lo que Ruth nos ha señalado es que en realidad ella abandona la casa porque se percata de que tu tío le era infiel. Hasta donde yo tengo entendido eso es falso, porque las fotos que aparecían de mi prima con otro hombre, con la pareja de Ruth, con el amante de Ruth con el que ella se había ido, demostraban la infidelidad de ella. Luego que Ruth abandonó a mi tío para irse con su amante a San Juan de Miraflores, ella comenzó a decir que la casa era de ella. Denunció a mi tío José por usurpación. Denunció a mi tío Luis y a mi tío Gregorio también por lo mismo. Comenzar un divorcio pondría en peligro a José, quien según su familia recibió audios donde un hombre lo amenazaba de muerte por terminar con Ruth. Mismo sujeto que luego, de acuerdo a ellos, merodeaba la vivienda, siendo captado con Ruth en estas cámaras de seguridad. Algo que sería negado por ella, quien fue confrontada por esto sin poder justificarlo del todo. Mira. A partir de mañana empieza la guerra. ¿Y la guerra qué era? Denuncias policiales, juicios, acoso judicial. Desconozco esa voz, joven. Indican que la voz sería de este hombre que ha sido visto acompañado por ti. Fue a mi casa también. Ha ido al trabajo de mi padre. ¿No lo conoce? No lo conozco. Ese mismo hombre está acá en mi casa. El mismo hombre. Y es vecino de ella del RIMAC. ¿Quién es el hombre de la cámara, Ruth? Ya, ahí agarra con la persona que se me chocaba, yo le decía. Entonces, eso es nada más. ¿Has usado personas para también amedrentarlos a ellos? No, señorita, ¿cómo voy a hacer? Ellos dicen eso. Ruth, ¿por qué entonces inicialmente nos decías que no lo conocías? Y luego la cámara te capta y yo no te conozco. Señorita, yo no los conocí, yo no los conozco. Son personas que yo en el momento, ¿me dejo entender? Luego, Ruth fue denunciada por robar a su esposo, violentando la cerradura de la vivienda, conllevando a que su suegro cambiara la chapa. Pero según ella, en realidad la botaron de la vivienda sin razón, alegando que había abandonado el hogar. Así, llegaría el 2016 y José, su esposo, falleció por neumonía, muriendo luego su suegro. Entonces, según los días, Ruth se quedaría definitivamente en el inmueble, denunciándolos de cambiar la cerradura de la vivienda para impedirle el ingreso. Sí, ha cambiado la chapa, escúchame. Nadie cambió la chapa. Nadie ha cambiado la chapa. Está cambiando, puedes ir a ver. Vamos a ver. Nadie ha cambiado nada. Recién han puesto. ¿Cómo van a cambiar una chapa en 5 minutos? La disputa por la vivienda crecería con la muerte del patriarca y la casa se distribuía para los hijos y nietos, correspondiéndole una parte a los hijos del primer compromiso del difunto José, a su actual esposa Ruth y a la hija que tuvieron, en medio de denuncias que ella le hacía a sus cuñados por cortarle los servicios públicos, quedando constatado uno de estos hechos por la fiscalía. ¿Pero por qué le cortaban el servicio? Para que me fuera de la casa. Se ha constatado a través de un acta y Fiscalía ha estado aquí, que en el primer piso ustedes tenían agua, resulta que en el segundo piso no. Yo lo único que he llegado a pensar es que como en el baño hay una llave de paso, al cerrar esa llave de paso, lógicamente yo abro el caño y no voy a encontrar agua, porque no es la primera vez que ella ha denunciado esos hechos. Ella también ha denunciado que le cortan la electricidad y que a raíz de eso tiene un yeso reciente. ¿Cómo se concibe que se haya ido la luz en casa de ella solamente o se fue en toda la casa? Se fue en toda la casa. El policía constató que los tomacorrientes no tenían luz. Prendían solo las luminarias del primer nivel, más no los tomacorrientes. Si esto ya era un verdadero infierno, todo empeoraría cuando los hermanos del difunto José, obstinados del conflicto, le vendieron el 97% de la casa a su hermano Juan, quedándole a Ruth y a su hija un 3%, es decir, menos del espacio que ocupan actualmente.
algo que ella rechazó en cartas notariales enviadas por los Díaz, respondiéndoles que los sacará de ahí en medio de denuncias que les interpuso por maltrato psicológico y medidas de protección, desatando nuevos enfrentamientos entre las dos familias mientras estábamos ahí. No respeta el inmueble que le pertenece a una niña que es heredera. Sin Está lavándole el cerebro a mi prima, haciéndole creer que la casa es de ella para ustedes aprovecharse económicamente y beneficiarse. ¿Qué interés tienes tú en la casa? Mi cuñada viene a traerme el pollo. Me hace el mercado para cocinarle a tu sobrina, a tu prima. ¿Por qué estoy con pie enyesado? Tú sabrás, has dicho que tienes cáncer, ¿no? Has dicho que sufres de los riñones, has dicho que sufres de la presión y ahora tienes yeso. La verdad me cuesta creer lo que dices. Criado es este joven, señorita. No te estoy faltando Yo lo voy a denunciar por difamación. Denúnciame. Sí, te voy a denunciar. Voy a hacerte un juicio judicial. Tú le vas a dar a la todo, bueno, tú no, tu papá y sus hermanos, todo lo que le corresponde de acuerdo a lo que le correspondía a José. Ruth pedía servicios públicos independientes para cesar el conflicto y ellos le exigían no difamarlos en procesos judiciales que los desgastan. Ella les dice a ustedes que necesita que ustedes, por favor, le pongan independientes sus servicios. ¿Qué necesitan ustedes? Se intentó. Fui personalmente y eso está en la fiscalía porque es una se casa presentó familiar y no pueden haber una casa, dos medidores. Claro, en Sedapal se intentó tramitar. Dos medidores de agua porque es una casa familiar. ¿Qué necesitan ustedes para dejar de discutir con ella? Ya ella habló. Que deje de denunciarnos falsamente, que deje de hacerle que deje de acosarnos judicialmente a toda mi familia. Ustedes habían conciliado hace poco, ¿sí o no? Se le invitó a conciliar y ella no asistió por indicaciones de su abogado, al parecer. Sí, claro, y me ha dicho, a la yugular, de frente, pide la que le corresponde a la niña y a ti. La división y partición no es la solución a todo este problema, que tú tengas tu parte y la nuestra la respetes, que respete nuestros derechos así como nosotros respetamos los tuyos, no es la solución. Vamos a llegar a una... nada, son dos malcriados, ¿sabes? Yo me voy a ir a juicio. A 6 años de un litigio sin conciliación posible hasta ahora, ambas familias prometieron reencontrarse en juicio en estos tiempos mortales de pandemia, donde aún algunos no entienden el valor de la vida y que lo material no puede superar el lazo de sangre. Complicado, ¿no? Si entre familia, porque hay una sobrina de por medio, hijo de uno de los hermanos, no pueden llegar a un acuerdo, no pueden sentarse a conciliar, la situación en la política aún es más complicada y a estas alturas hay que decir que hasta Fuerza Popular admite que los votos que siguen impugnando no les van a alcanzar para revertir el resultado del hoy ya lejano 6 de junio, en el que todos los peruanos fuimos a votar. ¿No es cierto? Pero han dicho, no vamos a cejar en nuestra batalla judicial, estamos en nuestro derecho y si eso retrasa la transferencia no es nuestro chicharrón, nosotros seguimos adelante. Y entonces esto ha entorpecido la proclamación de quién es virtual presidente electo del Perú, es José Castillo, le guste o no le guste, a la mitad del Perú, más o menos, esa es la realidad, Pedro Castillo. Entonces, convengamos además que la proclamación tardía, que efectivamente genera un problema gordo en la transferencia de poder, que sea ordenada, que sea tranquila, ¿no es cierto? La situación de incertidumbre que estamos viviendo los peruanos de desasosiego se debe sobre todo a los mensajes contradictorios que siguen enviando desde Perú Libre, que parece ser una organización bicéfala con cerrón a la sombra. Recordemos que Pedro Castillo es un invitado de Perú Libre y que será él el presidente del Bicentenario. Sin embargo, pues hay mensajes que desde Twitter llegan, escritos por Cerrón, y los que da Pedro Castillo. Y no tenemos cómo saber cuál será el rumbo que tome el Perú a partir del 28 de julio. Castillo navega entre el discurso de la moderación económica, pero desde el lado político insiste en la convocatoria de una asamblea constituyente para reformar toda la Constitución, incluyendo el capítulo económico. Castillo parece no querer darse cuenta que precisamente estos vaivenes no le da margen de certidumbre, de predictibilidad, no solamente a los grandes
inversionistas, a las grandes empresas, sino también al peruano de a pie, hay que decirlo, ¿no? La economía doméstica, las grandes inversiones frenadas, las pequeñas también, o quien en su sano juicio en este momento hace alguna inversión, un emprendimiento, comprarse un carro, construir el tercer piso, construirse una casa, comprar una propiedad. Nadie. Y lo que está pasando es que toda esta incertidumbre hace que la gente corra, si es que tiene capacidad de ahorro, a comprar dólares. Y hay muchas personas y muchas empresas que lo que han hecho es que esos dólares se los han llevado fuera, fuga de capitales. Eso es lo que está pasando. Tenemos el dólar en alza. Y el dólar en alza sí afecta el bolsillo del peruano de a pie, porque los precios de algunos productos de la canasta básica familiar están subiendo. Lo siente el ama de casa, lo siente el taxista que va a poner combustible y le cuesta más caro. Esa es la verdad. ¿A quién le atribuimos la responsabilidad de que esto está ocurriendo? Hay una situación de incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿El dólar puede seguir subiendo? Los economistas dicen que sí, si es que Castillo y su entorno toman decisiones desastrosas y ellas saben cuáles son. La gran pregunta es, ¿estarán dispuestos a reconsiderar o más bien querrán llevarnos al despeñadero? ¿Por dónde vamos? Lorena Ormeño. El agónico compás de espera esta semana convirtió a la capital en la ciudad de la furia. Con violencia borraban la democracia que ambas fuerzas políticas decían defender. Unos exigiendo a chicotazos y arremetida en el piso la inmediata proclamación de su candidato. Y desde la otra orilla, con amedrentamiento y a golpe limpio, reclamaban auditoría a las elecciones. Furia en las calles, el fiel reflejo de la espera en la proclamación del ganador de las elecciones y de las idas y venidas del virtual nuevo presidente. Desesperación que golpea también a nuestros bolsillos. ¿Cuánto está el kilo ahora? 9.50. Y hay mucha gente que dice, no, lo que pasa es que son especuladores. No, ¿es así? No es especulación, solo que hay ciertos balanceados que lo compran en dólares y eso es el incremento del pollo. Han subido demasiado los precios. ¿Dónde está el gobierno, las autoridades que tienen que ver con eso, para parar esto? Para un menú diario, ¿cuánto solía gastar y ahora cuánto gasta? Yo podía gastar pues 18, 20. Ahorita en carne nomás para dos voy a pagar como 20 soles. Todo ha subido, no, es un abuso. No es que a río revuelto ganancias pescadores. El pollo, el aceite, las verduras, la carne y el gas, todo en subida en medio de la incertidumbre. Y esa situación, cuando no se toman decisiones, crea algo en economía, es veneno. Se llama incertidumbre. Cuando hay muchedumbre, inversionistas, empresarios, trabajadores, consumidores, todos, mucha incertidumbre, se tiran para atrás en sus decisiones. Ya no les gusta tomar riesgo. Por ejemplo, el precio del dólar comienza a subir y se le llama burbuja. ¿Y saben por qué se le llama burbuja? Porque como una burbuja que uno sopla y la burbuja sube, porque lo único que tiene es aire. No tiene nada real que la haga subir, pero aire se llama certidumbre. Todo ha variado de precio. ¿Cuánto estaba hace un mes una botella de aceite? Se vendía el litro del clásico 7.80, ahora está 11 soles. El arroz también ha variado. Sí ha variado. ¿Cuánto está el kilo ahora? Se vendía 3.80, 3.90, ahora está para 4.20. ¿Y pero por qué, maestro? No sé, el gobierno sabe, nosotros no sabemos. Pero cuando ustedes van a comprar por mayorista, ¿qué le dicen? El mayorista dice lo mismo, pero el gobierno el dólar sube, dice. Todos los insumos vienen por culpa del dólar. No es que alguien de mala fe está haciendo esto, no. Eso no es así. Es que se genera como consecuencia de esta incertidumbre que hace que mucha gente tome una aversión al riesgo, se vuelva más recatada, más, digamos, tranquila y hasta temerosa. Ese comportamiento es el que te produce el aumento del precio del dólar, que te está llevando a aumento en precio de los alimentos, de las medicinas y combustibles en general. Y el responsable de eso son los políticos, de ambos bandos. Esta semana el dólar otra vez arañó los 4 soles.
Mientras desde Fuerza Popular entorpecían la proclamación presentando apelaciones de último minuto, aquí, en la casa de Breña de Pedro Castillo, la incertidumbre tomaba un rostro. Vladimir Cerrón, aquel que según el profesor no sería visto ni como portero, apareció entrando a escondidas a la casa del candidato y luego fue grabado literalmente corriendo de la prensa e ingresando al local de su partido, donde anunció un congreso para dar a conocer las metas irrenunciables del próximo gobierno. Así, el jueves 16, a 12 días del cambio de mando, el tira y afloja y el silencio continuaban. No vamos a dar declaraciones ahora, muchas gracias. Bueno, muy amable. Gracias. ¿Qué tan avanzada está la composición del futuro gabinete? Porque en realidad... Eso no me compete decirlo pero a no mí, me pido nombres, pero sí falta muy poco. Por supuesto que el profesor estaba evaluando eso, está tomando decisiones y en su momento lo anunciará. Y ojalá que proclamen pronto al presidente, que nosotros vamos a hacer todo lo posible, aún sin la información oficial, de tener todos los equipos técnicos lo más listos posible para esta nueva etapa de gobierno, ¿no? ¿Está participando en ese tema, señor? Perdón. Gracias. ¿Cuánto pesa realmente el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón en el virtual gobierno de Pedro Castillo? ¿Es el retraso en la proclamación o la falta de consenso entre invitados, la bancada y el secretario general de Perú Libre lo que no permite conformar un gabinete? También depende mucho de la proclamación, ¿no? No es un hecho que nosotros hayamos forzado, ¿no? Lamentablemente la coyuntura se ha dado de esta forma. Y seamos pacientes. Nosotros vamos a presentar un gabinete, reitero, de ancha base. No vamos a aplicar de la izquierda, pero vamos a tener siempre una mirada hacia el centro para poder darle gobernabilidad al país, que es lo que queremos. Estamos elegidos y no es para un sector, es para todo el Perú. ¿Y cuánto pesa la participación del señor Cerrón en ese tema como secretario? Todas las reuniones las dirige los voceros, el vocero titular, el alterno y los parlamentarios. No entra nadie. Ni el señor Cerrón. No entra. Pero sí se está reuniendo el señor Castillo con el señor Cerrón. Sí ha habido reuniones, y va a haber una cumbre, me parece, o una reunión donde hablen de los temas irrenunciables. Tengo entendido que esta semana vamos a tener una reunión, como indicas. Todavía voy a ver si voy a poder estar en la reunión o no. La congresista electa Betsy Chávez admite discrepancias, pero niega presiones internas. Cierto o no, hasta hoy no se conoce el rumbo que tomará el nuevo gabinete, izquierda radical o moderada. Incertidumbre que según los especialistas es veneno para los empresarios y el peruano más pobre. Con todo respeto, yo le sugiero al señor Pedro Castillo que cuando lo nombren presidente electo del Perú, dé a conocer al país dos cosas. Primero, su tipo de trabajo. Y si no puede dar todo el gabinete, que por lo menos adelante 5 nombres antes del 28 de julio. Primer ministro, ministro de Economía, ministro de Energía, ministro de Salud, presidente del Banco Central de Reserva. Y en segundo lugar, que el país claramente, si en los próximos 12, 24 meses va a instrumentar medidas, ¿no?, que provoquen un disloque en la conducción democrática del país, como por ejemplo seguir insistiendo en querer como asamblea constituyente y cambiar la constitución del Perú. Pero justamente hizo todo lo contrario. Pedro Castillo no da declaraciones ni anuncia gabinete, pero a través de su cuenta de Twitter sí insiste en otro factor de incertidumbre, el cambio de constitución. El Perú del Bicentenario merece una constitución forjada desde el diálogo, una constitución impulsada y aprobada en democracia, sin amenazas golpistas. La única certeza del próximo gobierno mientras navegamos a ciegas, pero ¿realmente puede insistir y lograr su cambio constitucional? No. Él lo que puede hacer es proponer al Congreso la convocatoria de una asamblea constituyente, pero el Congreso no puede aceptarla. No puede aceptar esa propuesta porque no tiene la competencia para convocar a una asamblea constituyente. Por otro lado, se puede reunir firmas para plantear a la OMPE la convocatoria a un referéndum, pero la OMPE no puede convocar un referéndum para cambiar la constitución o para preguntar si se puede convocar una constituyente, porque no está en su competencia.
las únicas formas de cambiar la Constitución y que debe ser aprobada por el Congreso, pero el problema es que esas negativas válidas pueden generar reacciones adversas de los adherentes al partido o al gobierno, y ojalá no ocurra, pero el gobierno podría intentar movilizar a sus partidarios presentando esto como una arbitrariedad, que no lo es en realidad. ¿Es el cambio de constitución una de las metas irrenunciables que anuncia ya Vladimir Cerrón? ¿Será esa meta a cualquier costo? La agenda número 1 es el tema de salud. El tema número 2 es la reactivación económica. El tema de la constituyente es algo que se va a debatir en el Parlamento, dentro de la Comisión de Constitución, que es lo que corresponde. ¿Pero es un debate que voy a empezar ahora? No. Me han preguntado, sí. He asistido a algunos debates de algunos medios, sí. ¿No? Pero ese tema se ve por el camino democrático. Betsy Chávez insiste en que será por el cauce constitucional y luego de atender lo urgente. Lo cierto es que a pesar de la pandemia, el Perú tiene todo para salir de la crisis, pero sus principales problemas son los políticos y la corrupción. La economía peruana nos está dando señales positivas. En lo que va de año, el PBI ha crecido casi un 20%. El comercio al por mayor se ha duplicado. El consumo interno de cemento para construcción ha aumentado en un 227%. Los precios de los metales están favoreciendo a la minería y los últimos datos publicados por el INEI en cuanto a recuperación del empleo en Lima Metropolitana nos muestran que durante 3 trimestres consecutivos la población activa ha aumentado. Por tanto, tenemos razones objetivas para mirar con optimismo el futuro. Sin embargo, la sensación de la población es otra. Hay desafección, desesperanza, desilusión y esta sensación de que vamos sin rumbo. Es importante que el nuevo gobierno tome la posta rápido y determinantemente para que nos devuelva a las familias la esperanza de saber que hay un equipo de personas que está trabajando para que vayamos con un norte hacia una salida de la pandemia. Por el Perú, Fuerza Popular tendría que desistirse de las apelaciones para permitir una transición rápida que permita que haya margen para transferir la información, coordinar las medidas que viene realizando este gobierno con las que realizará el siguiente. Y por otro lado, el gobierno entrante haría bien en no generarse anticuerpos a partir de la presentación de planteamientos que van a ser rechazados por el Jurado Nacional de Elecciones, por el Congreso, y van a generar la impresión de que el gobierno tiene deliberadamente la intención de transgredir el ordenamiento, que no creo que ese es el caso, creo que es más bien desconocimiento. Pero precisamente hizo todo lo contrario. Solo dijo algo para insistir en una nueva constitución. Esto ya debe terminar. Ya no soporta, ya. Bueno. El fin de semana otra vez el escenario fue la calle. Perú Libre exigiendo la proclamación de su candidato, mientras los autodenominados Respeta mi voto pedían nuevas elecciones. Pero todo indica que Pedro Castillo sería proclamado presidente y tendría una semana para la transferencia. Sin embargo, en un Perú convulsionado, en 7 días, todo puede pasar. Si hay verdadera humildad y además pragmatismo en Pedro Castillo y su entorno, ojalá entiendan que con el corto tiempo que tienen para la transferencia de poder, lo más práctico sería que permitan el acompañamiento del actual gabinete en las primeras semanas o por lo menos en el primer mes para que la gestión gubernamental no se frene, pensando principalmente en el tema de la vacunación, que no puede detenerse frente a la altísima probabilidad de que venga una tercera ola. En España están en la 5ª ola. ¿Por qué el Perú va a ser la excepción a la regla frente a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, donde hay economías y hay países que nuevamente están entrando a restricciones porque la variante Delta se está volviendo la dominante? ¿Por qué el Perú sería diferente? Entonces, ojalá que prime el pragmatismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de los irrenunciables. ¿Quién dice que hay irrenunciables? ¿El señor Cerrón dice que hay irrenunciables? Yo espero nuevamente, apelo a que el señor Castillo entienda que hay que ser pragmáticos y hay que saber escuchar.
Porque si bien una mayoría de peruanos dicen que se hagan cambios en la Constitución, que se hagan modificaciones, pues solamente un 32% abona por un cambio total de la Constitución. Y hay que decirle también, como ha dicho el doctor Cairo, que espera que sea más por desconocimiento que insisten en la Asamblea Constituyente, que a estas alturas deberían saber que esa figura no existe en la Constitución actual. Y si el señor Castillo, como se ha pronunciado en redes, quiere ir por el lado democrático, quiere escuchar, bueno, eso empieza por obedecer la Constitución que rige para todos los peruanos, incluyendo al presidente cuando él asuma. La Asamblea Constituyente es una figura que no existe en nuestra Constitución. Y por supuesto también el señor Bermejo, que claro, está construyendo perfil propio como un político, ¿no es cierto?, cobrando protagonismo en la bancada que va a instalarse de Perú Libre el 28 de julio, pero que entienda que la bancada no es Bermejo, la bancada no es Cerrón, la bancada, en todo caso, ojalá sea así, debiera respaldar al Ejecutivo en las iniciativas que se enmarquen dentro de esa Constitución. La pandemia es lo urgente y finalmente, ¿cuándo es que el señor Castillo se va a pronunciar con firmeza respecto precisamente al señor Cerrón, que enterado de que la Procuraduría está solicitando ser incluido en la investigación de los dinámicos del centro, y de eso vamos a hablar más adelante, inmediatamente intentó mover 1.200.000 soles de sus cuentas, alertó la Unidad de Inteligencia Financiera de las entidades bancarias y las autoridades han congelado ese dinero? Aquí hay una investigación en marcha. Aquí hay una investigación en marcha que apunta a Vladimir Cerrón. ¿Cuándo se va a pronunciar el señor Castillo respecto a este que sigue siendo una figura muy incómoda en su entorno? Se necesitan precisiones, porque si no hay predictibilidad, así estamos todos, como les dije, ¿no? Incapaces de saber qué hacer, de tomar una decisión importante y los capitales fugando. Van a ver lo que es el metro, la línea 2 del metro de Lima, porque cuando hay grandes inversiones y grandes proyectos y gente joven, peruana, aprendiendo, porque hay transferencia de conocimiento, hay un círculo virtuoso que alcanza para todos. Los chicos que he conocido en la visita a la línea 2 del metro de Lima, de verdad que me emocionó ver chicas y chicos, gente joven, acompañando lo que va a ser una mega obra de infraestructura que son las que necesitamos. De eso vamos a hablar también al volver, los dinámicos del centro, la línea 2 del metro, una cosa espectacular, quiero que lo vean porque de verdad que es impresionante. Ese es el Perú que queremos, ese es el Perú que aspiramos. Tengo un mensaje de nuestro auspiciador. En el Bicentenario de la Independencia, todos los peruanos debemos comprometernos a forjar el país que queremos. Postula a la Universidad de San Martín de Porres y crea la oportunidad de salir adelante. Universidad San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende, come. El examen virtual, Lima, Chiclayo y Arequipa, el 19 de julio. No se mueva, regresamos con mucho más aquí en Día D. Esta noche, en Día D, con prófugos, audios y argumentos de sobra, igual todos libraron la prisión. ¿Cómo evitar la impunidad en el caso Los Dinámicos del Centro? Secretos de la patria escondidos en un convento y las certeras reflexiones del papel de la mujer en el proyecto Bicentenaria. El Perú es, desde ese momento, libre e independiente. Además, un recorrido por los primeros 5 kilómetros de la línea 2 del Metro de Lima, de Ate al Callao en 45 minutos y los avances de la nueva tuneladora, Delia. Y también, en vivo desde Japón, tecnología, protocolos y emoción a 4 días de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Un reporte exclusivo de nuestros enviados especiales. Quédese en Día D. Hay que decir que los presuntos miembros de esta organización criminal, como detalla la Fiscalía, Los Dinámicos del Centro, por ahora han librado la prisión preventiva porque la decisión de la juez Valdeón ha sido apelada. Y hay que señalar que es cierto que la prisión preventiva es la medida más gravosa que se le puede imponer a alguien que está en investigación fiscal, o sea, es una persona que no ha sido enjuiciada y que no ha sido sentenciada, que no tiene condena aún. Pero es una medida que se impone cuando concurren tres elementos fundamentales. En primer lugar, que hayan suficientes pruebas, indicios del delito que se imputa. Que el delito supere en la prognosis de pena los 4 años.
y finalmente que haya peligro de fuga o peligro de obstrucción a la justicia, ya sea comprando testigos, destruyendo pruebas, coaccionando testigos y en el primer caso evadiendo la acción de la justicia, pasando a la clandestinidad, que en el caso de por lo menos 2 personajes involucrados en estas investigaciones y cercanos a Vladimir Cerrón se mandaron a mudar a la clandestinidad. En este caso, la fiscal Bonnie Bautista hizo un esfuerzo de enumerar en varias sesiones de audiencias públicas todos los elementos que, a decir de la fiscal, concurrían para pedir prisión preventiva, pero la juez Julie Valdión declaró infundado el pedido. Entonces, el caso está así en este momento. Una organización a la que se le imputa haber presuntamente levantado fondos ilícitos para financiar campañas políticas, incluyendo la de Pedro Castillo. Esta situación de haberles denegado la prisión preventiva, ¿qué implicancias tiene? Bueno, hay que simplemente ponerse a pensar que las personas investigadas son personas allegadas a Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, para el que la Procuraduría pide que sea incluido en la investigación como presunto líder de esta organización criminal y hombre cercano, dueño del partido con el que Pedro Castillo llegará a Palacio de Gobierno. ¿Cómo no va a tener implicancias? ¿Cómo no? Richard Apolo tiene el reportaje. Hasta ahora han sido 2 los testigos protegidos, exmiembros de Sendero Luminoso, quienes sostienen algo que ya le han dicho a la justicia desde el 2014, que Guillermo Bermejo, apodado El Che, en el 2009, visitó campamentos terroristas para reunirse con la cúpula de Sendero Luminoso en el Brain. ¿Recuerda usted los nombres o los sobrenombres o el apodo de estas personas? Sí, doctor. ¿Quiénes eran? La recuerdo como 4 personas, ¿no? Ahí estaba Sergio, ahí estaba Richard, también vino Che. ¿Cuál era el nombre de esta persona, conocido como Che? Su nombre verdadero yo le conocí, ¿no? Se llamaba Guillermo Bermejo, doctor. Son testigos presenciales y testigos que han pertenecido al momento que este congresista ha ingresado a los campamentos de los senderistas. Sin embargo, este hombre, quien al final de la última audiencia de esta semana hizo su aparición vía Zoom desde un penal del país, será en realidad, dice, quien con su testimonio podría complicar más la situación del hoy congresista de Perú Libre. ¿Me podría dar su nombre completo? Usted ha sido ofrecido como testigo en el proceso penal que se le sigue al ciudadano Guillermo Bermejo Rojas. Santalaya Pagueño, a principios del 2013, fue detenido por la policía antiterrorista, acusado de tener entonces vínculos con Sendero Luminoso. Desde el 2006 hasta su detención en el 2013, Santalaya había sido presidente de la Federación de Campesinos Cocaleros y Productores Agropecuarios, Saúl Peña Guevara, en Tocache. ¿Pero usted está con sentencia definitiva, sentencia firme o está con prisión preventiva? Está sentenciado. ¿Por qué delito está sentenciado? El testimonio de Santalaya, dice la Fiscalía, será fundamental en la próxima audiencia contra Guillermo Bermejo. Y es que el Ministerio Público espera que Santalaya Pagueño ratifique lo que dijo el 11 de julio del 2013, cuando le dijo a la justicia haber visitado varias veces campamentos terroristas en el Brain y haber sostenido conversaciones con del polémico juez que absolvió en Ica a un violador porque la víctima tenía puesto un calzón rojo el día que fue atacada sexualmente por este agresor. El cortometraje se llama Sentencia. Eso sucedió y probablemente siga sucediendo y tenemos que acabar con eso y tenemos que tomar conciencia, hacer conciencia no solamente en los hombres, también en algunas mujeres que todavía lamentablemente sufren la crianza machista. Truza femenina de color rojo, con encaje en zona delantera y blondas en contorno de pierna. Resultando extraño que la supuesta personalidad de la misma, tímida, no guarde relación con la prenda íntima que vistió el día de los hechos. Por las máximas de la experiencia, este tipo de atuendo femenino interior
suele usarse en ocasiones especiales, para momentos de intimidad. El 28 de julio patrio se estrena Sentencia en bicentenaria.com, plataforma virtual donde también pueden encontrar los otros cortometrajes de esta primera etapa del proyecto. Sin duda, a pocos días del Bicentenario existen diferentes alternativas para conocer y disfrutar de esta fiesta nacional, como la ruta turística que presenta la Orden Dominica del Perú, quienes abren las puertas del primer hogar del santo de la inseparable escoba, acompañado de un perro, un gato y un pericote, San Martín de Porres. La mamá de San Martín trabajaba en esta casona, limpiando la casa, ayudando en la casa. El trayecto no solo describe la casa donde nació y vivió hasta los 6 años San Martín de Porres, también el convento de Santo Domingo, donde trabajó como portero. Aquí se recorren sus coloniales patios, la cripta de Santa Rosa de Lima, las capillas de los santos dominicos San Martincito y San Juan Macías, la biblioteca, el dormitorio de San Martín y la sala capitular de este monasterio, lugares que guardan importantes momentos de la historia republicana del Perú. En esta sala también se fundó la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Que en aquella época no se llamaba así, sino era el Estudio General de la Orden Dominicana, que se llamaba Nuestra Señora del Rosario. Los alumnos que tenían que sustentar sus tesis lo hacían en esta sala. Hace 200 años, un talentoso personaje caminaba por los patios y salones del claustro componiendo la música de nuestro himno nacional. Se trata del fraile dominico José Bernardo Alcedo, quien utilizaba la sala de recibo de este convento para ensayar la marcha nacional que conmemora la independencia del Perú. Bernardo Alcedo es un fraile lego dominico de nuestra orden y que fue asignado a este convento Santo Domingo de Lima, y que después de algunos años, después de ganar el concurso y que se escogiera su propuesta como ganadora, él terminó saliendo de la orden y fue a Chile. En Chile fue director de la Catedral de Santiago de Chile. El convento de Santo Domingo también guarda importantes documentos desde la época colonial. Por eso el encargado del archivo, el señor Melesio Tineo, presenta por primera vez estos 2 escritos que el libertador don José de San Martín envió a la Iglesia Católica. El documento es una carta autógrafa del general don José de San Martín y que gracias a la puesta en valor nosotros lo conservamos y se ha podido rescatar aquí el documento original, son de la época de 1821, ahí está la firma del general. Este es un libro de actas donde se va tomando todo. Por ejemplo, aquí tenemos un documento sumamente importante que es un oficio del excelentísimo señor general del Ejército Libertador del Perú, don José de San Martín, al padre Fray Jerónimo Cabero, provincial de la Orden, para que firmen en un cuaderno limpio todo a favor de la juramentación de la independencia. Esto fue poco antes de la independencia. El día 23 de julio. Estos valiosos documentos históricos están puestos a disposición de las autoridades para su respectivo estudio. Además, la Orden de Padres Dominicos anuncian su tradicional pollada martiniana para este sábado 24 de julio, actividad que ayuda a la obra social que realiza la Orden Dominica. Esa pollada ayuda justamente para poner en nuestro almacén y tener víveres. El año pasado solo repartíamos víveres, pero algunos no podían cocinar, otros se los vendían, otros no teníamos la certeza de poder decir sí están ellos comiendo bien, ¿no? Cuando hicimos el examen de sangre y todo eso, nos salió que todos estaban mal, bajísimos. Y entonces decidimos una vez más cocinar, darles el alimento en un tupper en la puerta. A partir de las 11 de la mañana ellos vienen y llevan su comida, ¿no? Que el Bicentenario sirva para celebrar la unión de todos los peruanos, para entender que juntos podemos salir adelante con ese don de ayuda que nos caracteriza y sobre todo admiración por nuestra patria y esos colores que amamos con locura, porque no todos los días se cumplen 200 años de la independencia nacional del Perú. Quiero
felicitar a Chela de Ferrari, a todas las mujeres, a todas las actrices, directoras, técnicas que están detrás del proyecto Bicentenaria, porque de verdad que nos hacen ver lo poco que ha cambiado la situación de las mujeres y de las minorías. Y es una reflexión que invita a unirnos en esa necesidad de que nos den a las mujeres y a las minorías, como dije, el protagonismo que merecen. Es un trabajo fabuloso que tienen que ver y que tiene que convertirse en motivo de discusión urgente. Siendo él además campesino y entendiendo el rol relegado en el que han estado las minorías, pero también las mujeres, lo abrace y les devuelva el lugar que les corresponde. Quiero hablarles ahora de esta experiencia. Yo he considerado que ha sido una experiencia fabulosa visitar y recorrer los 5 primeros kilómetros de la línea 2 del Metro de Lima. Habiendo tenido la oportunidad de haber viajado fuera y haberme movilizado en metros en otras grandes ciudades del mundo, la verdad déjenme decirles que no hay nada que envidiar, que lo que vamos a tener cuando esta línea de metro subterráneo que debe unir Ate con el Callao en 45 minutos es primer mundo. Y entonces a uno realmente lo hace soñar. Y ya no soñar, sino creer que un Perú de primer mundo es posible, es viable. Me encanta saber que las 2 tuneladoras que van a hacer posible el resto del recorrido tienen nombre de mujer. Hablando de mujeres, Delia Tazaico, la primera mujer ingeniera graduada de la Universidad de Ingeniería de Minas en la UNI. La segunda se llama Micaela Bastidas. Ya les va a contar el ministro de Transportes con quien hicimos este recorrido la historia. Me encanta ver que hay chicos jóvenes, como les decía, egresados de institutos como Senati, pero también de la UNI, de la Villarreal, de la UPC, porque hay transferencia de conocimientos, hay mujeres involucradas en este proyecto. Me encanta ver que el Perú puede ser un país de grandes oportunidades para que toman políticamente las decisiones correctas. Esta es mi visita a la línea 2 del Metro de Lima. Hoy día D va a ser el recorrido en marcha blanca de los 5 primeros kilómetros de la línea 2 del Metro de Lima, que se estima pueda entrar en funcionamiento ya para... Pero aquí no hay ninguna posibilidad de acceder a la riel. Claro, a los rieles. Claro, que a veces los problemas los accidentes. Acá todo está de frente y las puertas son automáticas, cerradas, y todo está cerrado. La primera barrera de protección son estas puertas. Así es. Cuando llegue el tren, automáticamente se detiene, se abre. Primero la puerta del tren y luego la puerta de seguridad propia del andén. Estos son trenes automáticos sin conductor. Cada vagón, capacidad para ¿cuántos pasajeros tiene? 1.200 personas. 1.200 personas por viaje de 6 vagones. Claro. ¿No es cierto? Este es el intercomunicador. Los trenes en marcha blanca van a ir inicialmente con un operador del tren, pero luego, cuando ya la ruta esté establecida y en marcha, ya no va a haber, va a ir automáticamente. Entonces, cuando algún pasajero necesite, ocurre una emergencia, este es el botón de emergencia, es el intercomunicador a través del cual se pueden comunicar con la sala de mando. Tiene cámaras. Tiene cámaras. Ya. Esto es el banco de mando. Sí, está en modo automático y no hay operador y hay una emergencia.
desde el cuarto de máquinas pueden... Todo el puesto de mando está bien controlado porque se supervisiona. Y en caso de emergencia, con una alarma, puedes subir al tren el operador para, en caso de emergencia, llevárselo al patio taller como un coche normal. Puedes darle release. Estamos en la marcha blanca o viendo cómo va a ser la marcha blanca de la operación del primer tramo de 5 kilómetros de la línea 2 del Metro de Lima. Esto es increíble. Se estima que para el 2024 esto esté operativo y se pueda conectar desde Santa Anita hasta el aeropuerto, hasta el Callao. En 45 minutos, lo que antes demoraba 2 horas. Ya, esta es la primera estación. Comprueba automáticamente, se abre primero la puerta hacia afuera y luego la puerta hacia adentro. Exacto. Todo está que el usuario viene avisado al pasajero por estos sonidos y también a la lucecita verde que señala puerta abierta o la puerta que se están cerrando. La puerta se cierra, mira el sonido que cambia. Se cierra primero la del tren, se cierra luego la externa, de acuerdo. Todo está listo para que en septiembre pueda iniciarse una marcha blanca. Ya están toda la infraestructura avanzada en más del 95%. Está culminándose de realizar todas las pruebas técnicas necesarias y luego inmediatamente empezar la marcha blanca. El tren en estos 5 primeros kilómetros está listo y estamos seguros de que en septiembre los limeños van a poder utilizar estos 5 primeros kilómetros. Entonces, ¿el recorrido total de la línea 2 del metro cuál es? Desde Santa Anita hasta el puerto del Callao. Desde Ate hacia el puerto del Callao, ese es el recorrido total de la línea 2 del Metro de Lima, son 27 estaciones. Sin embargo, nosotros tenemos adicionalmente un ramal de la línea 4 del Metro de Lima que va desde el puerto del Callao hacia Carmen de la Legua, es decir, llega hasta el aeropuerto Jorge Chávez. Por fin. Sí. De verdad, la sensación es por fin un transporte de primer mundo en Lima. O sea, lo veías en Chile, lo veías en Brasil, lo ves en Argentina. Así es. Y como que nos sentíamos rezagados en un tema de transporte moderno, Así ¿no? es. Y lo ves que ya empieza a ser una realidad y de verdad que es por fin, por fin. Todo el proyecto tiene un valor de $5.300 millones aproximadamente. Es una inversión importante, pero indudablemente es una inversión que vale la pena. Además, esta es una alianza público-privada cofinanciada en donde hay aporte del concesionario y aporte del Estado. Esta primera etapa estamos con un avance del 39% en realidad en todo el proyecto. Entrar en marcha blanca los 5 primeros kilómetros. Estos 5 primeros kilómetros comprenden desde la estación Evitamiento hasta la estación Mercado de Santa Anita. Nosotros hemos partido ahora del Mercado de Santa Anita y estamos en la estación Evitamiento. Cuando la operación ya esté en marcha toda, que se estima sería en el 2024, estamos hablando que se va a poder hacer un recorrido que antes era 2 horas, 2 horas y media por el tráfico de Lima hasta 3, en 45 minutos desde Ate hasta el Callao. Hasta el Callao. Así es. En septiembre empieza la operación de estos 5 primeros kilómetros y nuevamente yo les mando saludos a todos los ingenieros, ingenieras que están participando en este proyecto. Son chicos muy jóvenes, de 20, 30 años, egresados, ya los dije, de institutos y universidades peruanas. Hay mujeres a cargo de 2 estaciones dirigiendo equipos completos para que esto quede a punto y en septiembre pueda iniciar la marcha blanca. El círculo virtuoso perfecto, perfecto. El Perú es un país lleno de enormes posibilidades. Ya lo dije, las decisiones políticas correctas, eso es lo que necesita. Porque digamos que la cosa, que ya el camino ha empezado a allanarse. Depende del próximo gobierno de que la cosa siga así. Nos vamos a la pausa y vamos a hablar
de los Juegos Olímpicos que empiezan el viernes, y ya sabes que lo vas a ver en exclusiva aquí por ATV y ATV.pe. Tenemos enlace en vivo, sí, a esta hora de la noche con nuestro compañero César Vivar para que nos cuente todo, cómo está la preparación y toda la previa de la inauguración del evento deportivo más importante del mundo. Con eso regresamos aquí en Día D. Esta noche, en Día D, en vivo desde Japón, tecnología, protocolos y emoción a 4 días de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Un reporte exclusivo de nuestros enviados especiales. Todos los juegos aquí en ATV y en ATV.pe. Un equipo del grupo ATV ya está en Japón y ha empezado, y en el siguiente informe lo va a ver, grabando toda la emoción, toda la previa, todas las medidas de seguridad que se están tomando para recibir a las delegaciones y para esta ceremonia inaugural del evento deportivo, como les dije, más importante del mundo. Vamos con la nota de César Vivar. Hola Perú. Hemos llegado al IBC, International Broadcast Center, o el Centro de Transmisión Internacional. Desde aquí salen todas las señales al mundo de todas las competencias en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los invito a que vengan conmigo y a que disfruten de este paseo. En esta zona ya nos ponemos la mascarilla, siempre con los protocolos porque estamos en un momento de emergencia sanitaria aquí en Tokio. Después les voy a mostrar lo que son las pruebas COVID que tenemos que pasar todos los que ingresamos a Japón para cubrir los Juegos Olímpicos. Lo que les decía, primero, el Tokyo City Information, información de turismo, ¿no? Repito, en todos los idiomas. Aquí está. Te dan tu guía para que conozcas y además estés ubicado en la ciudad. Transport Desk, es decir, la guía de transporte para que te puedas mover a los diferentes lugares donde se van a realizar las competencias. Si me acompaña el señor Brum, por favor, el Accommodation Desk, que es el mostrador de acomodación o de locación y la información general en el Counter Information, es decir, el counter de información para todos. La seguridad en el tema sanitario es muy importante para los japoneses. Aquí te dan el kit de prueba para que tú mismo realices tu prueba COVID. Aquí están los tubos de ensayo y unos códigos de barras. Tienes que ingresar a una página web, te registras con tu código de barras y tú mismo te haces la prueba. En este caso, la recolección es de saliva, así que hay que, digamos, tener una muestra de saliva que luego de que la llenas hasta un determinado espacio, la depositas en este lugar. Bueno, dentro del IBC también hay algo muy importante. Uno viene con dólares, con euros, con soles y tiene la posibilidad aquí de tener un banco, por ejemplo. ¿Ah? Pero aquí no hay personas. Aquí tenemos maquinitas que hacen el cambio de la moneda a yenes, la moneda del Japón. Mira, el señor va a hacer su cambio, $200. Va a hacer su cambio, nuestro amigo. Por supuesto, se toma la foto, mira, importante, se toma la foto. 3, 2, 1, también fondito. Ahí está. Ha cambiado primero $100 y le van a dar 10.691 yenes. ¿Ah? Perfecto. Mira qué bonitas las pantallas, el esgrima, por ejemplo, el fútbol. Tenemos además el Brasil-Alemania como el arranque en lo que va a ser la gran transmisión del grupo ATV. Estamos en la segunda planta del IBC y por supuesto la prensa tiene que alimentarse. Así que hay restaurantes, en este caso estamos viendo la comida japonesa
Así que vamos a asegurarnos con el señor Brum y vamos a lo conocido. Detrás, Chinese food. No como los chifas del Perú, pero en todo lo alto. Muy bien, ya a esta hora de la noche aquí en Perú, pero ya casi mediodía en Tokio, nos enlazamos con nuestro compañero César Vivar. César, ¿cómo estás? Buenos días allá, ¿no es cierto? Ya casi entrando a las tardes allá en Tokio. Buenas tardes, en realidad, y además del día lunes, querida Pamela. ¿Cómo están? Nos hablas desde el futuro. Exactamente. Yo ya sé cómo quedaron los juegos y sé cómo van algunos resultados, así que no voy a decir nada. Solamente le voy a decir a la gente que disfrute mucho esto que vamos a vivir. Es una fiesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 35 deportistas peruanos en 16 deportes diferentes van a intentar, por supuesto, la gloria. Aunque llegar aquí, Pamela, ya ha sido una medalla para ellos. Estoy en la Villa Olímpica, en una zona exclusiva que tenemos con el grupo ATV. Hemos conversado con Álvaro Torres, esa nota la van a ver seguramente en las próximas horas, porque es el primer peruano que va a participar en los Juegos Olímpicos y por supuesto es muy importante, ¿no? Han quedado deslumbrados con esta Villa Olímpica espectacular, han quedado deslumbrados también con lo que es la zona de las comidas, la zona del entrenamiento. Aquí hay diferentes edificios y hay un piso exclusivo con las banderas del Perú y con 17 o 20 habitaciones para lo que son nuestros atletas. Todavía con el jet lag, pero con mucha seguridad, porque este país está en alerta roja por el tema de la pandemia. Solamente llegan deportistas y prensa internacional. No hay turismo. En Japón hemos logrado ingresar básicamente para lo que es la fiesta del deporte que va a ser estos Juegos Olímpicos, que usted lo va a vivir, por supuesto, en ATV. No solamente con la ceremonia de inauguración, que la vamos a tener completita el próximo viernes, sino con una entrada espectacular, que va a ser el Brasil-Alemania, Pamela, un día antes. Así arranca el fútbol, porque también hay fútbol, y hay que celebrar que tenemos aquí 35 peruanos que van a pelear, que van a luchar por esa medalla. Es impresionante lo poquito que ya hemos podido ver en el informe que nos has enviado, César, la organización, la tecnología, las instalaciones. Háblanos un poco más de eso, de la mega organización que tienen el Comité Organizador de Tokio 2020. Sí, a ver, primero todo comienza cuando uno aterriza en el aeropuerto de Narita y tienes que pasar una serie, vamos a decir, primero que hay que venir con paciencia, porque al estar en pandemia, esto toma su tiempo. Hay unas pruebas, vienes con una documentación como la nuestra, que es la acreditación del grupo ATV, y a partir de ahí te das cuenta que todo está pensado. Es decir, en cuanto al transporte, tenemos unos buses que nos llevan a todos los puntos donde va a haber competencia. Nosotros vamos a estar con un grupo de trabajo muy importante, con Oscar Castro, con Mafe Lobatón y por supuesto con la cámara de Juan Carlos Brun, porque hay muchos días donde los peruanos van a competir a la misma hora y el mismo día, así que el despliegue va a ser importante recibiendo la señal. En Perú hemos mostrado el IBC para que ustedes sepan desde dónde viene la señal madre y cómo se distribuye al mundo entero, pero todo está pensado, todo está muy bien organizado. Todavía la delegación peruana no se completa, la gente que viene, por ejemplo, nuestros deportistas que vienen del atletismo, que compiten la segunda semana o la tercera semana, todavía no han llegado, ellos van a llegar todavía la próxima semana. Juan Pivarillas, que fue nuestro último deportista clasificado en el tenis, está llegando recién el día martes o día miércoles. Como dato curioso, él se entera de que viene a los Juegos Olímpicos, pero no tiene la indumentaria, así que se la están mandando de Lima. Él tiene que volar de Düsseldorf, Alemania, para Tokio y debe estar llegando, repito, el martes o miércoles. Y después a disfrutar del deporte. La ceremonia de inauguración dicen que va a ser la más espectacular de la historia y tenemos una delegación muy potente, ¿no? En estos más de 100 años de participación de Perú en Juegos Olímpicos, tenemos la delegación, digamos, de las más numerosas, la posición número 4 en las más numerosas con 35 atletas, superando a Río 2016.
César, un gusto haber estado en contacto contigo. Nos hace mucha ilusión saber que en los días por venir nos vas a ir enviando eso que no vamos a ver en las transmisiones oficiales contigo allá al mando del equipo que representa ATV. Gracias por este enlace, César. A disfrutar. Sin ninguna duda. Así que tengo que decir arigato. Arigato. Gracias, César. Muy bien, y recuerda que solamente faltan 5 días para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y todos vamos a disfrutar de este mega evento deportivo, ya lo sabes, en exclusiva por ATV y ATV.pe. Y recuerda además que el viernes 23 de julio, este viernes a las 5:30 de la mañana, vale la pena poner el despertador, ¿verdad?, para poder ver la espectacular, ya nos dijo César, la espectacular ceremonia de inauguración. Y un día antes, el jueves, a las 6 de la mañana, vamos a transmitir el choque entre Brasil y Alemania como primer partido de fútbol, ceremonia y fútbol. Ya lo sabe, aquí en exclusiva por ATV, el canal de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, con mucho orgullo. Muy bien, y con esto hago una pausa y volvemos con más. Gracias por acompañarnos esta noche en Día D. Los veo el próximo domingo 9:55. Pasen buenas noches. Chau.